Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué os traigo hoy? Hoy os traigo un tutorial sencillito de cómo ejecutar una máquina virtual. Pero muchos se preguntarán qué es una máquina virtual, así que voy a empezar por el principio, de una manera sencillita y muy breve. Voy a explicar qué es una máquina virtual, para qué sirve y qué utilidad le podemos dar a esta máquina virtual, que vamos a usar VMware 17, es una versión gratuita. Y vamos a ver cómo descargarla, cómo instalarla, cómo ejecutarlo. Y vamos a probar con un sistema operativo que todos conocemos, como es Windows 10, aunque se podría usar Linux y bueno, eso lo vamos a ver luego. ¿Te apetece verlo? ¿Sí? Vamos a por ello. Bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras, os he ejecutado aquí esta máquina, que es un Windows 10, que todos conocemos. La diferencia es que está ejecutado en mi propio sistema operativo. Esto sería una máquina virtual. No es otra cosa que un programita que ejecuta o que simula, que emula otra máquina. Lo vamos a ver mejor con esta imagen de aquí. Dice que es una máquina virtual. Dice es un software que proporciona la misma funcionalidad que una máquina física. Por ejemplo, un PC, una consola, un móvil. Como ocurre con los ordenadores físicos, ejecutan aplicaciones y un sistema operativo. Sin embargo, las máquinas virtuales son archivos informáticos que se ejecutan en un ordenador físico y se comportan pues como un ordenador físico. En otras palabras, las máquinas virtuales se comportan como sistemas informáticos independientes. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, un software es un programa que instalamos en el ordenador, como este que hemos visto ahora. El programa sería la máquina virtual y está ejecutando un sistema operativo que es Windows 10, donde podemos instalar aplicaciones, por ejemplo el Chrome para navegar, exactamente igual que en un ordenador normal aquí. Por ejemplo, podemos ejecutar una máquina virtual de un móvil con Android y poder instalar ahí aplicaciones que simulen, pues eso, como si fuera un móvil. Bueno, como en esencia lo importante es saber para qué sirve y qué puedo hacer con ella. Os he preparado este resumen muy rápido, como por ejemplo poder ejecutar un sistema operativo sin complicarnos la vida, por ejemplo Linux. Estáis aprendiendo a usar Linux, queréis aprender a usarlo, no os queréis complicar la vida demasiado con la instalación en el ordenador, entonces creamos una máquina virtual donde ejecutamos Linux y de ahí podemos empezar a partir sin, como digo, sin que sea demasiado tedioso, pudiéndola cerrar, teniendo nuestro Windows tranquilamente bien instalado, sin miedo a que pase algo. Si pasa algo, cerramos la ventana, cerramos la máquina virtual y no hay ninguna complicación. Por ejemplo, podemos virtualizar un servidor. En vez de tener un ordenador físico dedicado a hacer de un servicio, a tener un servidor, por ejemplo, una página web, podemos tener esto alojado también en una máquina virtual. Abriríamos nuestra máquina virtual, ahí ejecutaríamos nuestro Windows Server, por ejemplo, y así tenemos primero todo un poco más recogido. Y segundo, también es un sistema que se usa a método de seguridad en algunos sitios, para tener una capa, otra capa de defensa, digamos. Otras utilidades, por ejemplo, es grabar un tutorial, tener un Windows 10 instalado de cero, limpio, para que todas las personas que van a participar en ese tutorial, que van a empezar a ese curso, puedan partir desde la misma base y así, en este caso, el profesor pues evita tener que saber si tiene algún archivo instalado, que pudiese tener conflictos, que fuera necesario para, y así todos parten de cero. Otra de las utilidades, y muy importante, a mí me parece de las mejores, ya que hay muchos que me preguntáis en los comentarios, oye Mandy, ¿cuál es el mejor antivirus? ¿Cuál es la mejor manera de protegerse contra archivos maliciosos? Contra páginas web fraudulentas que sospechamos que pueden hacer algo raro. Pues la mejor manera es esta. Y ahí ejecutamos una máquina virtual y probamos todos los archivos que posiblemente puedan ser contagiosos, que tuviesen virus o alguna cosa relacionada. Si corrompemos, vemos que el virus infecta este Windows, pues es tan sencillo como borrar la máquina virtual y aquí no ha pasado nada. Otra utilidad es en entornos profesionales, se usan también las máquinas virtuales para ver el desarrollo de un virus. Ya sabemos que esto es un virus, que tiene un comportamiento fraudulento hacia el ordenador, que va a hacernos algo raro. Lo vamos a ejecutar en este entorno cerrado de pruebas para ver cuál es el comportamiento, cómo se infecta y cómo se va propagando. Una vez visto para qué sirve y cuál es la utilidad que tenemos, vamos a ir directamente a abrir un navegador web donde vamos a escribir VMware, que es la compañía que da soporte a este programa. Hay otras máquinas virtuales como VirtualBox, libre sois de usarlas. Yo elijo VMware porque siempre me ha funcionado muy bien, estoy familiarizado con ella y además para trabajar en casa uno mismo es gratuita. Se nos abre la página web.
VMware realmente tiene muchas soluciones, tiene mucho software como aplicaciones en seguridad, en red, infraestructura en la nube, si le queréis echar un ojillo. A nosotros lo que nos interesa es VMware Workstation para virtualizar, ¿no? Una máquina virtual. Entonces vamos a ir aquí a productos, tenemos Workstation Player, que es la gratuita, la que vamos a usar, y abajo la de Pro, la de pago, que no la vamos a usar. Pulsamos en esta de aquí y nos lleva directamente a la página, donde aquí ya lo podemos descargar, pero antes vamos a bajar un momentito abajo para ver las especificaciones técnicas o cuáles son los requerimientos de este sistema, de esta máquina virtual. Los requerimientos son estos de aquí para hacerla ejecutar, pero daros cuenta de que si vosotros vais a usar un Windows 10 y queréis instalar otra máquina de otro Windows 10, vamos a necesitar el doble de potencia de hardware en los componentes. Si Windows 10 requiere entre 4 y 8 GB de RAM para tener un uso normal, ágil en ofimática, ver vídeos y navegar por internet, si queremos virtualizar otro Windows 10, crear otra máquina virtual de otro Windows 10, vamos a necesitar el doble de componentes. No el doble de componentes, sino el doble de potencia. Vamos a necesitar entre 8 y 16 GB de RAM, porque usará 8 para un sistema operativo y otros 8 para el otro. Esto ahora lo vamos a ir viendo mejor. Vamos a ir aquí al botoncito de descargar, pulsamos y se nos abrirá esta ventana. Aquí tenemos VMware Workstation Player. Vamos a ir a Downloads y aquí nos salen dos versiones. Una si tenemos Linux instalado como sistema operativo o si tenemos Windows 64, ya sea Windows 10 o sea Windows 11. Mi caso es Windows 10, yo voy a elegir esta versión de aquí. Pero sí, como apunte podéis ejecutar una máquina virtual de Linux y ahí ejecutar un Windows 10, o sea, a la inversa del ejemplo que yo había propuesto al principio. Bueno, la que nos interesa es esta de aquí, vamos a ir a descargar y aquí automáticamente se comenzará la descarga. Ya tenemos aquí el programa descargado, la versión 17.02 y la vamos a ejecutar. Se os abrirá esta ventana, está un poco todo en inglés, vamos a dar a Next, a siguiente. Aquí damos a aceptar los términos de la licencia, damos a siguiente. Aquí tenemos la ruta donde queremos instalarlo, yo lo voy a instalar en programas. Y aquí podemos mejorar los drivers del teclado y esto lo vamos a dejar también. Damos a siguiente. Esta opción de aquí la vamos a descartar, porque a mí siempre me gusta mirar las actualizaciones automáticas manualmente. No me gusta que los programas por detrás empiecen a trabajar y a hacer cosas solos, ralentizando a veces el ordenador en momentos que nosotros no queremos. Entonces es una costumbre que tengo. Yo en mi caso lo voy a desmarcar. Si queréis que automáticamente se actualice, pues dejarla puesta. Y esto de aquí, unirnos a la experiencia de no sé qué, de mejora de... No, porque esto lo que hace es estar mandando archivos a VMware del comportamiento del programa, bueno, pues para que ellos vean fallos y puedan seguir mejorándolo. Lo que pasa es que eso hace que nuestro ordenador pues también vaya más lento. Entonces, a menos que queréis contribuir con la causa, desmarcarla también. Damos a siguiente. Y nos dice por último que si queremos crear un icono de VMware en el escritorio y crear un archivo en el menú de inicio. Bueno, esto como queráis, yo le voy a decir que sí. Le vamos a dar a instalar y dejamos que termine el proceso. Una vez que haya terminado nos saldrá esta ventanita y le daremos a finalizar. Nos advierte de que para su buen funcionamiento será necesario reiniciar el ordenador. Así que voy a reiniciarlo y ahora en un momentito estoy por aquí. Una vez hayamos reiniciado tendremos un icono como este en el escritorio de VMware, la versión 17. Os voy a comentar que yo tenía instalada la versión 16 y cuando me bajé e instalé esta versión 17 lo que hizo es actualizarme la versión 16. No podían mantenerse las dos. Luego lo que hice es borrar todo para que pudiese tener una instalación limpia y poderlo enseñar bien en el tutorial. Cuando lo abráis, aquí os saldrá una lista de todos los sistemas operativos que tenéis instalados. A mí tenía un Windows 10 por ahí, así que me lo ha cogido. Lo normal es que todo esto lo tengáis vacío. Entonces, aquí cuando lo ejecutéis por primera vez, os saldrá aquí en Home todas estas opciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues para este tutorial lo que voy a enseñaros es instalar un Windows 10, como os he dicho al principio. Podemos instalar otros, podemos instalar Linux, podemos instalar un Windows Server, un Windows 95, por ejemplo, para probar, para jugar a juegos antiguos que no sean soportados por Windows 10, ¿vale? Otra de las aplicaciones que tiene. Tiene un montón de aplicaciones esto de las máquinas virtuales y además es muy interesante para trastear. Lo que vamos a hacer entonces es instalar un Windows 10. Como ahora mismo no tenemos ningún Windows 10, lo primero que necesitamos es una versión de Windows 10, un ISO,
que es una imagen, que es un archivo donde está todo el programita. Vamos a irnos entonces a un navegador web y aquí vamos a abrir una nueva pestañita y vamos a poner imagen Windows 10. Como os digo, esto es totalmente legal, es desde la página de Microsoft. La descarga de Windows 10 es gratuita, lo que no es gratuito es la licencia. Pero bueno, eso es otro tema en el que no nos vamos a meter. Si ponemos imagen Windows 10, la primera referencia que nos sale de Microsoft es en la que tenemos que pulsar. Vamos a abrir esto, aceptamos las cookies y tenemos esta página web de aquí. Bueno, la primera opción que nos da es actualizar, que esto lo que haría es actualizar en nuestro propio Windows 10, nuestro sistema operativo. Esto no nos interesa. Lo que nos interesa es instalar un Windows 10. Entonces lo que necesitamos es bajar una herramienta de Microsoft que nos permite crear esta ISO mencionada. Vamos a pulsar aquí en descargar la herramienta y tenemos también aquí un breve tutorial de cómo se hace, por si no queda muy claro, aunque yo lo voy a explicar fácil y sencillito. Una vez que se haya descargado, tenemos aquí este archivo que se llama Media Creation Tool 22H2. Lo vamos a ejecutar y nos saldrá esta ventanita. Vamos a dejarla que haga en lo que tiene que hacer, que tendrá que descargar unos archivos. Bueno, cuando acabe nos saldrá la típica licencia que tendremos que aceptar. Seguirá realizando algunos preparativos. Lo siguiente que nos pide y que nos solicita es si queremos actualizar este equipo ahora o queremos crear un medio de instalación. Un archivo ISO, que es lo que a nosotros nos interesa, lo que os comentaba, pero también esto sirve para poder crear un USB para poder lanzar Windows 10 e instalarlo de serie. Esto no lo voy a comentar en este tutorial, sí que es interesante para otro tutorial. Si os interesa, pues dejármelo en los comentarios y os hago un tutorial relacionado. Vamos a pulsar entonces en crear medio de instalación, damos a siguiente y aquí nos da varias opciones. Si desmarcamos esta opción recomendada, pues nos deja tocar esto. Si tenéis, usáis un español, pues por ejemplo el español de México, o queréis ponerlo en inglés por defecto, pues aquí podéis toquetearlo. Edición vamos a dejar Windows 10, de hecho solo nos deja Windows 10. Y arquitectura, pues tenemos 32 o 64 bits. Lo más normal y lo que se usa casi siempre es 64 bits. 32 bits era para sistemas más antiguos, que me parece que solamente tuviesen un núcleo o dos núcleos. Desde los Core 2 Duo ya no tiene sentido lo de los 32 bits. Sí que existe la opción porque hay ciertos programas que no trabajan en 64 bits, aunque los programas suelen tener la opción de 32 o 64 bits. Pero bueno, si es un programa muy antiguo, a lo mejor solamente estaba diseñado para 32 bits y puede ser que cree un conflicto con el Windows de 64. Por eso todavía existe la opción del de 32. A nosotros nos interesa la de 64 bits, así que vamos a dejarlo todo como estaba por defecto. Damos a siguiente. Y aquí nos dice el medio usar. Como os decía, podemos hacer un USB booteable con Windows 10 para instalarlo de cero. Si os mola, pues decírmelo. Y si no nos interesa esa opción, tenemos la opción de que nos cree un archivo ISO para poder trabajar con él. O bien grabarlo en un DVD, como se hacía antes. Esto ya no se hace, ahora se utilizan los archivos ISO que se pueden montar virtualmente, como si tuviésemos un lector de CDs, pero montarlo virtualmente en el Windows para poder instalar un archivo o un juego, por ejemplo. Vamos a dar a siguiente. Y aquí nos dice dónde queremos descargarlo. Yo voy a poner Windows 2 porque para hacer una prueba ya hice uno, pero así lo veis. Le damos a guardar, en mi caso en el escritorio. Y ahora ya lo que hará él es descargar los archivos. Lo bueno es que nos incluirá las últimas actualizaciones y nos va creando el archivito pues en tiempo real. Cuando lo tengamos volvemos y lo probamos. Una vez que haya completado el segundo 100% nos saldrá esta ventanita y daremos a finalizar. Muy bien, pues ya tenemos nuestro archivo de Windows 10, nuestra imagen. Los .iso se llaman imágenes, que hemos creado con Media Creation. Y previamente hemos bajado VMware y lo hemos instalado, ¿vale? Un breve resumen para que no se pierda nadie. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a volver a ejecutar VMware y cuando lo tengamos abierto lo que vamos a hacer es crear nueva máquina virtual. Nos saldrá esta ventanita donde podemos instalar desde el disco, que no es el caso, instalar desde una imagen, que sí es el caso, la seleccionamos, en mi caso desde el escritorio, Windows 10, Windows.iso, perdón. Y también tenemos esta opción que no la vamos a usar ahora, pero os cuento muy rápido de qué va, y es si queremos instalar el sistema operativo después. Nos solicita que prepare la máquina virtual para determinado sistema operativo y luego ya instalaremos ese sistema operativo. Aquí esto no lo vamos a ver. Vamos a elegir la de la ISO, vamos a dar a continuar.
Le podemos llamar como queramos. Vamos a llamarle en este caso tutorial para distinguirla de la otra. Y aquí donde queremos que nos guarde todos los archivos de este Windows 10 que vamos a crear. Voy a poner que me lo guarde así como Windows tutorial y damos a continuar. ¿Cuánto queremos destinar de nuestro espacio, de nuestro disco duro, de nuestro ordenador a esta máquina virtual? Bueno, aquí nos recomienda 60 gigas al menos y lo que queremos es instalar un Windows 10 de 64 bits. Entonces yo no lo voy a tocar para esta prueba. Tened en cuenta que luego será el disco duro virtual que le hemos asignado a ese Windows. Si queremos instalar un programa que ocupe 100 gigas, pues tened en cuenta que todo este margen lo vamos a tener que subir. Tendríamos que poner aquí, por ejemplo, destinarle 160 gigas. Daros cuenta que este espacio de disco duro os lo va a quitar de vuestro disco duro normal, de vuestro disco duro físico. Entonces tened en cuenta que no es ilimitado, no podéis poner aquí lo que queráis, porque realmente es un espacio físico que se va a utilizar en vuestra máquina virtual, que se va a quedar virtualizado como un disco duro aparte. En este segundo apartado lo que nos dice es si queremos que estos archivos de Windows 10, todo este sistema operativo, se guarde en un único archivo o en varios archivos. Uno tiene una parte buena y otra mala. Creo que trabaja mejor cuando se guarda en múltiples archivos. Lo bueno es que es mejor para transportar si lo tenemos en un único archivo. Una de las ventajas que no he comentado de las máquinas virtuales es la facilidad que tiene a la hora de portarla. Al ser un archivo digital, lo que podemos hacer es llevando nuestro Windows 10 con nuestros archivos, nuestro driver, nuestra instalación, nuestra configuración. Nos lo podemos llevar al trabajo y cargar esa máquina virtual tal como la teníamos en nuestra casa para poder seguir trabajando. Yo en mi caso voy a dar a múltiples archivos, lo voy a dejar como está y vamos a dar a siguiente. En este último nos hace un resumen de ahora mismo cómo tenemos asignada esta máquina virtual, este Windows. Lo que tendríamos que hacer es darle aquí, ¿vale? Para personalizar nuestra máquina virtual de Windows 10. Aquí quiero hacer un inciso porque a lo mejor es interesante ya que algunas personas no conocen qué ordenador tienen. Entonces, lo que podemos hacer es pulsar el botón de Windows. Aquí no lo estoy viendo porque es en la segunda pantalla. Y vamos a poner TXDiag. Ahora lo dejaré por aquí escrito. Y ejecutamos esta aplicación. Esta herramienta que viene preinstalada con Windows es muy útil para conocer el ordenador y los componentes que tenemos. Nos dice la placa base que tenemos y nos dice el procesador con los núcleos a la velocidad que van y nos dice la memoria RAM. En mi caso 32 GB. Es interesante que veáis esto para poder pasar al siguiente paso que vamos a ver ahora. Daríamos a personalizar hardware y aquí lo que estamos haciendo es asignar de este hardware que acabamos de ver en DXDiag, que es nuestro propio ordenador, que vamos a asignarle a esta máquina virtual. Yo tenía 32 GB de RAM, entonces en mi caso, pues es verdad que no tengo ningún problema, voy muy sobrado, le puedo poner incluso que coja 16 GB de RAM y aún así dejaría a mi ordenador físico otros 16 GB de RAM. Claro, el problema aquí viene cuando estamos hablando de máquinas que no son tan potentes o más modestas. A lo mejor podés encontrar un portátil con 8 GB de RAM y para ejecutar una máquina virtual, pues daros cuenta que tendréis que ponerle aquí 4 GB, dejar 4 para vuestro ordenador, para vuestro sistema operativo y otros 4 para esta máquina virtual que estamos virtualizando. Yo en mi caso lo voy a dejar en 16, por ejemplo. El número de procesadores, os digo lo mismo que os he dicho para la RAM, pues aplicarlo para los procesadores. Si tenéis un ordenador con 4 núcleos, pues tendréis que asignarle 2 y 2, por ejemplo. Yo en mi caso le voy a asignar, pues por ejemplo, 4 de los núcleos. Aquí podemos tocar otros parámetros como asignarle una impresora virtual y hacer muchas pruebas. De momento en esto yo no me voy a meter, lo vamos a dejar así de serio, así que vamos a dar a cerrar. Y vamos a vamos a dejar esto marcado, ¿vale? Para que nos encienda la máquina virtual nada más terminar de crearla. Así que vamos a darle a terminar y que él se ponga a hacer su trabajo. Una vez que haya terminado, como veis, él empezará a ejecutarse y lo que hará es ejecutar como un booteable. ¿Veis que tengo aquí el ratón? Esto apuntároslo, ¿vale? Porque una vez que pulsemos dentro de la máquina virtual, yo ahora estoy intentando mover el ratón. No lo veis, pero sí, lo tengo aquí. Estoy intentando mover el ratón y como veis no veis el ratón porque estoy dentro de la máquina virtual. Si queréis saliros de la máquina virtual, tendréis que pulsar Control Alt y aparecer otra vez el ratón y ya me podré otra vez desplazar de normal y mover esto sin ningún problema, minimizarlo, lo que sea. Una vez que estemos dentro,
Simplemente vamos a esperar. Vale, ya se ha iniciado el instalador. Esto pasa exactamente igual como cuando instalamos el Windows de cero en un ordenador. Entonces lo vamos a ver muy brevemente porque tampoco es que tenga ninguna dificultad. Aquí elegimos el idioma que se va a instalar. Español en mi caso todo. Vamos a dar a siguiente. Tenemos la opción de reparar el equipo. Esto ahora mismo aquí no nos interesa. Lo que queremos es instalarlo. Daros cuenta que la máquina virtual ya está creada en sí. Ahora mismo es como si tuviésemos un ordenador y ahí estamos instalando un Windows de cero. Tenemos un disco duro totalmente vacío y le estamos instalando un disco duro. Bueno, aquí nos pide la licencia, le decimos que no tenemos ninguna clave de producto. No pasa nada, nos va a dejar continuar sin ningún problema. Y aquí nos dice qué versión queremos instalar. Bueno, yo en mi caso suelo elegir Windows 10 Pro. Además le he puesto unas especificaciones con 16 GB de RAM, o sea que va sobrado. La diferencia básicamente entre el Pro y el Home son los programitas de serie que se quedan instalados y a qué opciones podemos acceder. El Home es algo más ligero, consume un poquito menos de RAM. Si solamente le habéis dedicado 4 GB de RAM a esta máquina virtual, os recomiendo que elijáis Windows 10 Home. Vamos a elegir Pro, vamos a dar a siguiente en mi caso. Típica licencia, aceptamos, vamos a dar a continuar. Aquí nos dice si queremos actualizar y configurar archivos de la instalación, no es nuestro caso. Vamos a dar en avanzado. Como veis aquí nos sale un disco duro de 60 gigas, que es lo que le hemos marcado previamente. Acordaros, si le habéis puesto más, pues aquí os saldrá más. Y aquí en verdad no tenéis que tocar nada. Vamos a dar a siguiente y le estamos asignando que instale el Windows 10 en este disco duro. Así que ahora una vez más le dejamos que trabaje. Bueno, el proceso ya ha terminado, nos pide reiniciar, vamos a reiniciar. Este proceso tardará dependiendo del ordenador que tengáis y las especificaciones que le hayáis puesto, recordad. Si tenéis un ordenador muy potente, pero aquí solamente le habéis puesto la máquina virtual, 2 GB de RAM y un núcleo, por ejemplo, pues va a tardar bastante más. Aquí ya está virtualizando todo. Elegís vuestro idioma, le deis a que sí. Aquí yo le doy a omitir, que es el teclado, la distribución del teclado. Me coge español de serie. Nos realiza una serie de preguntas de configuración que son muy básicas y yo no voy a entrar demasiado. Vamos a poner que es para uso personal. Y aquí vamos a omitirle, vamos a decirle que no queremos cuenta de ningún tipo. Nos dice que tendremos una experiencia limitada, me parece perfecto que sea limitada. En un nombre para usar Windows de usuario, en este caso vamos a poner tutorial. Una contraseña, si le dais a siguiente y no ponéis nada, pues no pondrá contraseña. Y yo aquí siempre pongo lo mismo. Ubicación, no, no te interesa. No, dispositivo tampoco te interesa para nada. Archivo de diagnóstico, solamente los que sean obligatorios, no queremos enviarte nada de más. Y aquí tampoco queremos mejorar absolutamente nada, tampoco queremos ninguna personalización de diagnóstico, no, no, no. Usa un ID de publicidad, no, tampoco, gracias, Microsoft. En esta parte de personalicemos experiencia, esto es nuevo, lo han puesto hace poco, vamos a dar a omitir y le dejamos terminar. Y si queremos que Cortana nos cuente su vida, le vamos a decir que no, que otro día. Prácticamente tenemos el Windows instalado. Aquí poco hay que hacer. Sí que me gustaría hacer mención porque hay mucha gente que se complica demasiado la vida con el tema de los antivirus. Los antivirus, la mayoría que sean buenos, que creo que será el 1% de los antivirus, y esto no es un tutorial de antivirus ni nada, simplemente es un breve resumen. Los antivirus buenos valen dinero. Todo lo que veáis como antivirus gratuito, al final lo único que hace es poneros el pez un poquito delante de la cara, pero luego nos da la solución. Es decir, muchos incluso te arrojan falsos virus, falsos, falsos positivos, que no son reales simplemente para que paguéis por ese software y poderos pillar la pasta. En otros casos sí que son reales, como pueden ser empresas ya contrastadas, no sé, me viene a la cabeza Kaspersky o algo así. Norton, aunque ya digo, yo no soy amigo de los antivirus, no estoy nada puesto, no sé cómo están actualmente, hablo de experiencias pasadas, pero sí sé cómo trabajan ahora. Y sé que puede ser que os den un resultado de, oye, tienes estos virus, pero no lo van a eliminar. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de protegerse de todos estos archivos fraudulentos y de los virus? Yo no soy partidario de instalar antivirus, ni de pago, ni gratuitos, ni hacer experimentos, ya os digo, es que hay un programa maravilloso que limpia todo el ordenador y te lo deja como si fuera nuevo. Me extraña bastante. Conozco CCleaner, conozco muchos archivos, muchos programas, pero no confío en ellos. Casi la lían muchas veces más de lo que ayudan.
Si no estáis muy de acuerdo con lo que yo digo, queréis experimentar con alguno de estos programas, pues esto es una de las soluciones que tenemos. Es crear una máquina virtual y aquí probar estos antivirus, a ver cómo funcionan, cuál es el comportamiento. De hecho, sería divertido para otro tutorial instalar algunos antivirus de estos códigos que arrojan falsos positivos para que veáis como en un Windows limpio instalado de cero nos va a decir que tenemos 400 archivos infectados mágicamente, que paguemos para poderlos liberar y limpiar. Sea como fuere, a mí el antivirus que más me gusta es Windows Defender, que es el propio que trae Microsoft. El propio antivirus que trae Windows de serie, que es el Defender, es el mejor antivirus que hay. Y la explicación es muy sencilla. Ya no lo recomiendo solamente yo, Microsoft os dice lo mismo. El Windows no necesita antivirus más allá del que ya viene instalado de serie. Esto es lo que dice Microsoft. Pero la explicación también es muy sencilla y muy lógica. Todos estamos trabajando sobre Windows. Microsoft es el primero que conoce qué archivos están corrompidos y qué problemas tiene Windows, qué problemas están fallando en Windows, qué máquinas están bloqueando por determinado comportamiento, y Microsoft es la primera que va a recibir esa información y la que mejor va a saber analizarlo y poner una solución. Entonces, es prácticamente imposible que Panda, Norton, Kaspersky, etcétera, eh, tengan más rapidez a la hora de analizar un virus y por lo tanto crearle una medicina, vamos a llamarle, para ponerle solución. La mejor solución siempre va a ser la que nos va a dar Microsoft. Esto siempre que tengamos actualizado el ordenador. Lo normal es que tengáis internet directamente en la máquina virtual. En versiones más antiguas y que había que andar configurándolo y tal, me parece que ahora por defecto ya automáticamente vais a tener, si ponemos cualquier cosa, pues efectivamente tenemos internet de normal. Como breve apunte de utilidad, os diré que no se pueden arrastrar directamente los archivos entre una máquina y la máquina virtual. Esto tiene una explicación de seguridad y es para que la máquina virtual realmente, aunque sí que está conectada, pero no tenga una conexión directa con nuestro ordenador. Para, como se estaba comentando, por ejemplo, si una queda infectada, ese virus no tenga la posibilidad de infectarnos, porque como estáis viendo, efectivamente no se pueden arrastrar archivos de una a otra. Sí se puede hacer esto a través de la configuración, sí que le podemos permitir que lo haga. Tendrá sus capas de seguridad, pero es mejor limitarlo al 100%. Y así nos evitamos que cualquier virus, cualquier historia se propague de uno a otro. Sobre todo si vamos a andar haciendo pruebas. Si queremos dedicar esta máquina virtual simplemente para jugar, por ejemplo, con juegos antiguos o ejecutar un emulador, un tutorial, cualquier otra cosa, no os preocupéis porque podéis activarlo de normal. Siempre podéis transmitir los archivos a través de la red, buscando y configurando una red privada, y aquí podéis configuraros vuestras carpetas compartidas y mover los archivos de un lado a otro con una red privada. Bueno, por mi parte creo que no hace falta extenderme mucho más. Habría muchas cosas que hablar, si muchas se quedan en el tintero, pero lo importante es que habéis aprendido a bajar, a instalar VMware y por otro lado bajar e instalar un Windows 10 y poderlo instalar y que esté totalmente operativo para poder, pues, hacer lo que vosotros queréis con él. Una de las cositas que no he comentado y sí que voy a comentar ahora es que podéis abrir otra máquina virtual sin problemas y podéis ejecutar otro Windows 10, por ejemplo, y tantas como vuestro ordenador y vuestro hardware os lo permitan, claro. Aquí lo bueno es que podéis jugar con un montón de cosas, porque podéis hacer vuestras pruebas de red, simular como que tenéis una red de varios ordenadores y fíjate solamente en un ordenador físico. Las posibilidades son muy altas, tanto a nivel de jugueteo como a nivel profesional. Y si os gusta todo este tema, es muy interesante que conozcáis al menos esto básico que os he enseñado. Y ya no me alargo más. Si consideras que se ha quedado alguna cosita en el tintero, algún tema que pueda sacar un tutorial de ahí, coméntamelo en la cajita de comentarios y lo vamos viendo. Si te ha gustado, suscríbete porque seguirá llegando contenido de este mismo tipo. Voy a seguir ampliando contenido de muchas maneras, tipo inteligencia artificial, videojuegos. Si te mola el rollo, quédate y nos vemos en otro día. Gracias.